Y bueno, primero que nada, buenos días a todos en el curso. Bueno, para mí es un gusto estar en esta segunda clase. Hoy, como mencioné la semana anterior, vamos a tener un invitado especial, o tenemos ya presente un invitado especial, que es el señor Joseph Gabriel, que es miembro del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, y además es presidente de una organización filantrópica que se llama B'nai Brit, que B'nai Brit Internacional es una organización que tiene más de 100 años de trabajar y trabaja mucho todo lo que es filantropía y este tipo de labores de carácter humanitario de forma pues, desinteresada, ¿verdad? Así como muchas otras organizaciones que existen en el mundo judío, que tal vez conocemos algunas otras no las conocemos. B'nai Brit es una quizás de las que más destacan por sus labores alrededor del mundo. Tiene una serie de filiales. En el caso de Yossi, Yossi es el presidente del capítulo necesariamente relacionado con Costa Rica. Hoy vamos a hablar del tema del sionismo, que es un tema que genera polémicas en algunos contextos, principalmente porque está mal entendido o mal comprendido lo que es el movimiento como tal, que es el que busca la autodeterminación y la defensa de la posibilidad de autodeterminación del pueblo judío, ¿verdad? El sionismo va a ser el garante y el impulsor de que finalmente el Estado de Israel aparezca en 1948, ¿verdad? Ya como un Estado independiente en el modelo tradicional. El sionismo tiene bases todavía mucho más antiguas de que solamente el tema político, pero todos esos elementos se los voy a dejar a don Joseph para que él nos lo explique de una manera pues un poco más puntual. Vamos a tener entonces una dinámica de exposición magistral por parte de don Joseph, y después de que él termine su parte magistral, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas por si a alguien le queda alguna duda. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver, don Joseph, estará por ahí, lo había visto conectado, pero que, vamos a ver, yo sí, creo que está conectado, pero creo que está fuera de la compu. Bueno, en todo caso, vamos a darle unos minutos para que ya esté conectado. Voy a mandarle un WhatsApp para avisarle, posiblemente. Ahí está, ahora sí. Yo sí, todo suyo el micrófono. Déjeme ya está como host, entonces puede abrir micrófono y comenzar en el momento en el que usted lo decida. Tiene cerrado el micrófono, creo, o no se escucha el audio. Ahora sí, Brian. Ahora sí, perfecto. Ok, ok, pido disculpas un poco por la parte técnica, es que mi computadora no tiene cámara, o sea, no funciona la cámara más bien, y estoy utilizando el teléfono también como medio paralelo. De manera que, como tengo también una pequeña presentación que quiero ir mostrando a medida que vayamos progresando en la charla, eh, tengo, tengo estos dos aditamentos. Pero sí se escucha bien, ¿verdad, Brian? Sí, señor, se escucha fuerte y claro. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver. Ok, un minutito nomás. Sí, perdón. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Sí, 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 se sí ve la bien. podemos ver. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Como bien dijo Brian, el tema del sionismo es un tema eh, bastante sencillo de explicar, pero en muchos contextos ha sido tergiversado, ha sido manipulado y ha sido demonizado también. En estos últimos años, el concepto y la palabra sionismo, pues en distintos contextos y medios es un sinónimo de una palabra casi que peyorativa. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es explicar un poco el contexto histórico, el contexto actual y
lo que significa en suma el sionismo como un concepto bastante sencillo, pero bastante completo. En primer lugar, el sionismo viene del vocablo Sion. Sion es el equivalente a Jerusalén. Jerusalén es el lugar sagrado, el lugar ancestral por excelencia de los judíos. Actualmente también lo es un lugar santo y sagrado para las tres religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Sin embargo, el sionismo toma como vocablo Sion desde tiempos inmemoriales la base para hablar del sionismo, ¿no? El sionismo realmente, vamos a decir que surge o está más bien intrínseco dentro del etos judío, del alma judía, del pueblo judío, de la nación judía, desde hace miles de años. Y básicamente es el arraigo y la pertenencia del pueblo judío a su tierra ancestral. El sionismo empieza como realmente en la época del primer exilio a Babilonia, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 576 antes de la era común, y se reseñan en distintos textos a lo largo de la historia lo que sucedió con los judíos que fueron exiliados a Babilonia, con la añoranza a la tierra, con varios de las canciones y de las oraciones que se entonaban para la vuelta a la tierra de Sión, a Jerusalén, a la tierra de Israel. Esto ocurre también con el exilio después de que los judíos pueden volver a la tierra de Israel y reconstruir el templo. Hay otro exilio después en la época romana, en el año 70 después de la era común, cuando los romanos destruyen el templo, conquistan Jerusalén y la tierra de Israel y expulsan nuevamente al pueblo judío de su tierra. El sionismo se ha manifestado a lo largo de quizás 1500 o 1800 años, a partir del año 70, como una manifestación más religiosa, más litúrgica quizás, y por supuesto apegado a un sentimiento muy profundo para la vuelta del pueblo judío a su tierra ancestral. Y tenemos pues manifestaciones nuevamente en los textos religiosos, en la literatura, en costumbres, en tradiciones que hacen ver que el pueblo judío siempre está añorando la vuelta a su tierra ancestral. Y eso es básicamente lo que significa el sionismo, es en principio la vuelta y el regreso del pueblo judío a la tierra que habitó, a la tierra que se le prometió y donde surgió realmente todo el judaísmo y el pueblo judío. Esto se manifiesta, por ejemplo, en que los judíos rezamos siempre en dirección al este, en el hemisferio occidental, rezamos en dirección al este, es decir, en dirección a Jerusalén, nunca dando la espalda, sino más bien encarando y viendo hacia el este. En oraciones, cuando culminan fiestas o cuando se culmina el sábado o cuando se culmina alguna oración, deseando el año próximo en Jerusalén. Esa es una frase muy común y muchas veces repetida que rememora pues la añoranza a la tierra de Israel. Y así, escritos y literatura y liturgia que nos lleva a este conjunto de añoranzas y querer pues siempre volver a la tierra de Israel. Entonces, como les decía antes, hasta el siglo XIX, el sionismo se manifestó más que nada en el tema religioso y litúrgico.
En el siglo XIX pasan muchas cosas, sobre todo en Europa, específicamente a partir de la Revolución Francesa, a partir de revoluciones que se vienen a dar también dentro del pueblo judío, que en su gran mayoría habitaba el continente europeo, y donde a la par que surgen movimientos nacionales en Europa, también surge un sentimiento renovado de movimiento nacional en el pueblo judío. Es así que con movimientos más liberales y a partir de las revoluciones y el manifiesto de los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa, la integración en un movimiento que se llama el iluminismo dentro del judaísmo, que pretende adaptarse a las sociedades en donde se está viviendo. Recuerden de que el pueblo judío fue expulsado no solamente de su tierra, sino fue expulsado durante los miles de años en la Edad Media, en la Edad Moderna, de muchos lugares en Europa, y el pueblo judío ha sido realmente un pueblo, podemos llamarlo un pueblo nómada, un pueblo errante. Por eso hablan siempre del concepto del judío errante. Al pueblo judío, a los judíos no se les permitió desarrollar muchas profesiones, especialmente durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. No se les permitió tener propiedades tampoco. Entonces los judíos se dedicaron a algo que está también muy intrínseco dentro del alma judía, al estudio, a la educación y a distintos tipos de profesiones que no acarrearan una pertenencia o a un arraigo a determinada tierra por los peligros que siempre acarrearon las expulsiones que fueron dándose en el transcurso de los años. Es así que se llega nuevamente al siglo XIX, en donde el movimiento de los derechos humanos, de derechos civiles, de la transformación de la sociedad, las revoluciones industriales, en fin, todos los movimientos nacionales que surgieron en esa época, no son ajenos tampoco al judaísmo, y surge un movimiento que toma un carácter político. Se forma un movimiento sionista de carácter político. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya mencioné del iluminismo y las libertades y el querer adaptarse más a la sociedad, a la vez y en paralelo a manifestaciones de antisemitismo en el continente europeo que se acrecentaron de una manera muy importante durante el siglo XIX y en especial de mitad del siglo XIX hacia adelante. Y se plantea este movimiento sionista, que nuevamente es un movimiento político para estudiar y ver realmente la concreción de un regreso del pueblo judío a su tierra ancestral, la tierra de Israel, que en ese momento era el territorio de Palestina. El territorio de Palestina, muy importante mencionar, es un vocablo que es acuñado por los romanos. Cuando fue la expulsión de los judíos y la destrucción del segundo templo en el año 70, para desarraigar al pueblo judío de su tierra, una de las medidas que los romanos toman es cambiar el nombre de Judea a Palestina. Palestina por el nombre de un antiguo pueblo que habitaba las costas que hoy vendría a ser la Franja de Gaza, que eran los filisteos. Entonces los romanos llaman a la tierra Palestina, y a Jerusalén también le cambian el nombre y la denominan desde este momento Aelia Capitolina. Un nombre que no ha trascendido mucho, pero que marca una pauta de lo que los romanos pretendían hacer con los pueblos rebeldes, sobre todo, porque los judíos sí hicieron una rebelión contra los romanos. De otra manera, los romanos podían tolerar y podían dejar que los pueblos hicieran sus respectivas vidas, pero con los pueblos rebeldes no, y más bien querían desaparecerlos. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío y con la tierra de Palestina, que desde ese momento fue una tierra de paso para
varias civilizaciones. Por ahí pasó el Islam, por ahí pasó el Imperio Turco, el Imperio Otomano, que en el siglo XIX era precisamente el gobierno, vamos a llamarlo así, que regía vastas zonas del Medio Oriente, y entre ellas Palestina. Palestina nunca fue un estado, no hubo una reconversión de la tierra y de los habitantes en otro país, en otro estado independiente, sino que fue parte de varios imperios y civilizaciones. Entonces llega el siglo XIX, en donde surge un movimiento político por parte de grupos judíos que eran más liberales, no eran los judíos ortodoxos, no eran los judíos conservadores, que querían seguir manteniendo el concepto del judaísmo que ya venía históricamente. Recordemos que las revoluciones también tocaron al pueblo judío en Europa y se formaron diversos movimientos dentro del mismo judaísmo que cuestionaron pues ciertas cosas, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también y especialmente desde el punto de vista político. Y en el surgimiento que hay del movimiento sionista se da precisamente con estos movimientos liberales dentro del judaísmo. Y esto, nuevamente, y repito, son manifestaciones que surgen de el antisemitismo de la época, del derecho que también debían recuperar los judíos para desarrollarse en una tierra, y finalmente para solucionar lo que ellos mismos llamaban el problema judío, ¿no? El problema judío de un pueblo sin tierra, una nación sin tierra, que debía y tenía todo el derecho de autodeterminarse y volver nuevamente a desarrollarse dentro de un territorio con todos los derechos nacionales, que igualmente lo tenían pues los alemanes, los italianos, que en esa época terminaban también de consolidar sus distintas formaciones nacionales, ¿no? Entonces, el sionismo surge formalmente en el año 1897. Brian, se escucha, ¿verdad? ¿Estamos bien? Brian, quiero hacer una pausa acá. Creo que sea... Déjeme ver si estamos bien. Estamos todos... Bueno, yo creo que sí se escucha. Estamos bien por aquí. Entonces, continúo. El movimiento sionista surge formalmente, como dije, en el año 1897. El impulsor del movimiento sionista y el primer gran líder se llama Teodoro Herzl. Teodoro Herzl era un periodista austríaco, formado dentro de la educación y la pues, mentalidad europea liberal. Él ve en este movimiento el pueblo judío volver a su tierra, y esto significa la conformación de un movimiento que pueda darle forma a todo esto y que puedan estar en consonancia con la vuelta a Palestina y con la vuelta a lo que ya había surgido años anteriores en distintos movimientos migratorios que empezaron a llegar nuevamente a la tierra de Palestina para asentarse nuevamente en este territorio. Para esto hubo también benefactores que compraron tierras y que pusieron a muchos de estas personas, o prácticamente a todas las personas que habían migrado desde 1860, 1870 o 1880 al territorio de Palestina para dedicarse más que nada a la agricultura, recuperar esa tierra que en su gran mayoría era desértica, y otra buena porción de la tierra eran pantanos que había que secar y que había que transformar, porque entre otras cosas traían enfermedades como la malaria. Entonces fueron tiempos bastante duros, bastante difíciles,
pero que iniciaron una vuelta a lo que posteriormente sería todo este movimiento que terminó o se consolidó más bien en el año 1948 con la independencia del Estado de Israel. En el año 1897, en Basilea, Suiza, Teodoro Herzl reúne a unos 220 personas judías de distintos lugares de Europa principalmente, para mostrarles el programa que él tenía como movimiento político y, por supuesto, para acuñar una organización formal que desde ese momento se llamó la Organización Sionista. La Organización Sionista lo que pregonaba, en resumidas cuentas, era la autodeterminación del pueblo judío y el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Concepto tan sencillo y tan fácil de comprender, pero a la postre tan difícil de implementar, porque no estuvieron exentos de obstáculos en el camino y hubo que pasar por muchas vicisitudes, porque, por ejemplo, Teodoro Herzl creía en que, y muchos de los futuros teóricos del sionismo en ese periodo, creían de que podían y debían hacer una integración con la población local, porque había población local, no solamente judía desde siempre en Palestina, sino también había población árabe especialmente y unos pocos también católicos. Entonces, no había que renegar, al contrario, habría que integrar a toda la población y en el desarrollo de la tierra para que fuera una tierra próspera y pudieran todos pues estar de la mano. Lamentablemente no fue así como se dio la realidad, entre otras cosas por las circunstancias mundiales que también ocurrieron. Llega la Primera Guerra Mundial, en donde, para no abundar mucho en la historia y que creo que ustedes deben conocer, el mundo se transforma, el Imperio Otomano desaparece como tal y nuevas potencias toman el territorio del Medio Oriente y se lo dividen. Lo que toca a Gran Bretaña en ese momento es el territorio de Palestina, precisamente. Ya años antes y durante la Primera Guerra Mundial se había hecho mucho lobby político. El movimiento sionista hizo mucho lobby político, especialmente con Inglaterra, para que vieran con buenos ojos y pudieran apoyar el restablecimiento del pueblo judío en su tierra. De ahí surge, por ejemplo, la Declaración Balfour. Lord Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores durante el periodo de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, y la Oficina de Relaciones Exteriores saca una declaración en donde ven con buenos ojos el establecimiento del pueblo judío en su tierra ancestral. Entonces, ahí surgen como estas varias manifestaciones de apoyo para poder atraer a judíos, especialmente judíos de Europa, muchos de ellos que venían escapando del antisemitismo y de lo que se llamaban los pogromos. Los pogromos, especialmente en Europa Oriental, fueron persecuciones y matanzas que fueron organizadas sobre todo en Rusia, en Ucrania, en esa época, y de donde mucha población judía huyó y a diferentes lugares, y entre ellos llegaron a Palestina, ¿no? Empezaron a sentarse, a desarrollarse, a comprar tierras y junto con una dirigencia local empezaron a formar las bases de un futuro Estado. Lamentablemente, como mencionaba antes, no se encontraron con un ambiente muy favorable de la población local o de alguna dirigencia que finalmente pues enfrentó a esta población judía en Palestina, y hubo muchos enfrentamientos a partir de 1920
en donde la dirigencia local árabe incitaba contra los judíos. Hubo así matanzas y hubo enfrentamientos muy graves, muchos de ellos recordados el año 1929, en la revuelta del año 36 al 39, en donde había mucha oposición a que se estableciera un asentamiento judío en esas tierras que el Islam o la dirigencia del Islam local y también de los países árabes alrededor consideraba no solamente ilegal, sino que ellos consideraban que era tierra del Islam, que no debía ser independiente para ningún otro grupo. No solamente judíos, sino también católicos, cristianos, etcétera, ¿no? Que eran considerados y son considerados por el Islam como infieles. En todo caso, el movimiento sionista había empezado ya, como dije, a desarrollar instituciones, a desarrollar un concepto de Estado para poder llegar eventualmente a formar el soñado Estado judío que Teodoro Herzl había, vamos a decir, visionado, porque una de las famosas frases de Teodoro Herzl fue: si lo queréis, no será una leyenda. Y él predijo en uno de sus libros, no recuerdo si en el Estado judío o en Alt-Neuland, del viejo nuevo Estado, de que el Estado judío se formaría dentro de 50 años, lo cual fue un presagio que se hizo realidad, porque finalmente en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial y ante circunstancias también como la Shoah, como el Holocausto, el pueblo judío, muchos sobrevivientes, optaron por ir a la tierra de Palestina para encontrar un lugar seguro. A todo esto, la potencia dominante, que eran los británicos a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, más bien, a pesar de las manifestaciones y las declaraciones que se habían dado en el año 17 por Lord Balfour y otras manifestaciones en la conferencia de San Remo en 1920, 1922, cuando repartieron y asentaron las bases de los futuros estados en el Medio Oriente, Gran Bretaña había apoyado también el establecimiento legal de un estado judío. Sin embargo, con el correr de los años la realidad fue muy diferente y Gran Bretaña limitó la inmigración judía a Palestina y puso muchas trabas para que ellos se desarrollaran. Entonces hubo muchos enfrentamientos también con la potencia dominante en ese momento, no solamente de parte de los judíos en Palestina, sino también de los árabes. Esto llevó a una situación insostenible para ellos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, entre otras cosas, habían perdido ya su poderío imperial y decidieron pasar el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, da un decreto que es llamado la partición de Palestina, después de una comisión que había estudiado el tema, había estado en el sitio, declara de que esta tierra de Palestina sea dividida para la creación de un Estado árabe y un Estado judío. A pesar de desventajas territoriales y otras más que el pueblo judío en Palestina vio y la dirigencia vio, aceptaron, la dirigencia judía en Palestina aceptó la partición de las Naciones Unidas en el año 47. Los árabes locales, apoyados por una serie de países árabes vecinos, no aceptaron la partición de Palestina. Para la que cuentes, que ahora vamos a desarrollar un poco. Finalmente, el 15 de mayo de 1948, la potencia dominante, los británicos, se retiran totalmente del territorio de Palestina y ese mismo día la dirigencia judía declara la independencia y se forma el Estado de Israel el 15 de mayo, nuevamente el 15 de mayo de 1948. Esto lleva a un movimiento muy grande que ya había surgido a partir de la declaración
de la Declaración de Partición de la ONU, en donde vecinos árabes y la dirigencia local se prepararon y empezaron a generar ya confrontaciones bélicas muy serias con el futuro Estado de Israel. El 15 de mayo, inmediatamente, 7 países árabes atacan el nuevo Estado. Para no entrar en mucho detalle, finalmente el Estado de Israel, Israel gana esa guerra y la conformación territorial cambia. Es decir, las fronteras establecidas por las Naciones Unidas para un Estado árabe y un Estado judío se transforman bastante seriamente a raíz de esta guerra que los árabes inician y pierden. Israel gana con esto unos 6.000 kilómetros cuadrados y se da la conformación del territorio también a partir de la conquista de países árabes de lo que es la Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces surge un problema bastante serio, no solamente el enfrentamiento ya abierto y explícito de los países árabes en contra del nuevo Estado de Israel, sino del problema de refugiados. Casi 850.000 habitantes árabes de Palestina son forzados a dejar sus tierras, mucho por el llamado que hicieron los países árabes de que salieran para poder echar a los judíos al mar y poder liberar su tierra para entregárselas y para que ellos puedan formar un Estado en la totalidad del territorio. Esto no fue así y lamentablemente los hermanos y los vecinos árabes convirtieron a esta población en refugiados, cosa que llega hasta el día de hoy. Esto es, podríamos llamar, el surgimiento del conflicto no solamente árabe-israelí, sino palestino-israelí, que llega hasta nuestros días manifestado en diferentes formas, pero que surge a partir de la creación del Estado de Israel. Todo esto no hubiera ocurrido si los árabes hubieran aceptado, los árabes palestinos hubieran aceptado la partición de la ONU y hubieran podido formar su Estado. Con las desventajas y con desacuerdos que podían existir, pero que la dirigencia judía en Palestina aceptó a pesar de todo. Asimismo, y en paralelo, surge también un problema judío de refugiados. Judíos de distintos países árabes, llámese Irak, Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, etcétera, de todo el norte de África y el Medio Oriente, son forzados también a abandonar los países, son expulsados de los diferentes países sin que puedan salir con ninguna de sus pertenencias. La gran mayoría de ellos llega al nuevo Estado de Israel, que los absorbe de inmediato y con muchísima dificultad, pero son absorbidos y su estatus de refugiados prácticamente se termina muy rápidamente. Al contrario de lo que ha ocurrido con el pueblo palestino, cuyo estatus no solamente ha sido prolongado hasta el día de hoy, sino que ha sido también formalizado por organismos que han creado instituciones especialmente para los palestinos, para los refugiados palestinos. Los países árabes vecinos, los hermanos árabes, jamás acogieron a estos refugiados palestinos y más bien los usaron como instrumento político para poder combatir al Estado de Israel y con la idea de eliminarlo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el sionismo pregonó en un principio y lo que quiso lograr en un determinado momento, ya como movimiento político, fue el establecimiento del pueblo, el restablecimiento del pueblo judío en su tierra ancestral para desarrollarse como pueblo, nación y que pudieran, tan sencillamente como otros pueblos, tener
una identidad nacional e insertarse en el concierto de los demás pueblos. Voy a dejar hasta aquí mi intervención para preguntas que puedan surgir y aclaraciones que podamos hacer. Ok, bueno, vamos a habilitar de nuevo los micrófonos y les pido que si alguien tiene preguntas que levante la mano para no interrumpir. Entonces, vamos a ver, alguien que tenga alguna pregunta, consulta, comentario. Vamos a detener un segundo la presentación. A ver, seguro que se detenía esto. Ok, hay alguien con micrófono abierto, si gusta, nos hace el planteamiento. Antonio Segovia, muy buena exposición, le agradezco mucho toda la información que nos dio, muy interesante. Nada más quería saber, cuando el Imperio Británico se pierde poder y le da el liderazgo a las Naciones Unidas para que resuelva ese conflicto tan complicado que se dio, ellos después no hicieron por dónde intervenir, mediar. Esa es la pregunta. Perdón, si entiendo la pregunta, perdón, vamos a desmutear aquí. Sí, cuando se dio la guerra a los árabes, cuando no aceptaron ellos las disposiciones de las Naciones Unidas, los británicos simplemente dieron la espalda y ese no es mi problema, fue su posición. No ayudaron a resolver el conflicto. No, en absoluto, en absoluto. Precisamente, ya el británico venía totalmente en declive y realmente a lo interno Gran Bretaña tenía problemas muy serios. Entonces, ya se había dado la independencia en India, la división de India y Pakistán, y si no me equivoco, creo que los últimos reductos que tenía Gran Bretaña como imperio era precisamente el Palestina. Había muchos problemas en la misma Palestina, enemistad muy grande, enfrentamientos muy importantes y, como dije, principalmente problemas a lo interno en Gran Bretaña. Ellos pasaron el mandato a las Naciones Unidas. Recuerden que antes las Naciones Unidas fueron creadas, si no me equivoco, en el año 46 como reemplazo a la Liga de las Naciones. Entonces, este mandato de Palestina fue transferido y relegado, o sea, transferido a las Naciones Unidas por Gran Bretaña, efectivamente. Hubo intervenciones, por ejemplo, en el año 1956 se dio lo que se llamó la campaña del Sinaí, una guerra entre Egipto e Israel, apoyada por Francia y Gran Bretaña, pero eso fue más que nada por intereses de ambos países, de Francia y Gran Bretaña, en el canal de Suez, que en ese momento Nasser, el gran líder egipcio que surgía en ese momento, nacionalizó para Egipto. El canal de Suez era manejado, si no me equivoco, y Brian me puede corregir ahí, era manejado por un consorcio británico francés, y Gamal Abdel Nasser, el mandatario egipcio, nacionaliza el canal de Suez, lo que crea un conflicto muy grande por la importancia geopolítica que tiene el canal de Suez. Eso lleva a una guerra en la cual los británicos y los franceses piden a Israel que intervenga para que esto se resuelva y se revierta esta medida. Finalmente Israel gana esa guerra, etcétera, pero no se logra lo que los británicos y los franceses querían, y el canal de Suez pues queda totalmente en poder de Egipto. Pero fuera de eso, Gran Bretaña realmente se retiró y no intervino de ninguna manera ni en apoyo ni en contra, vamos a decir, de la solución de este conflicto. Okay. Gracias, don Joseph. Muy interesante. Gracias. Doña Esperanza Rubiano. La mano levantada. Sí, gracias. Excelente, excelente lo que nos ha acabado de explicar.
quería una aclaración sobre quiénes son los palestinos actualmente entonces. Ok, el pueblo palestino, o lo que se llamó, lo que se llama el pueblo palestino, son efectivamente habitantes y descendientes de habitantes locales. Eso no hay ninguna, eso no se niega realmente. La identidad nacional palestina surge realmente en el año 1967, después de la llamada, de la famosa Guerra de los 6 días. Otra de las guerras que Israel tiene que luchar, una guerra defensiva contra sus vecinos árabes. Esa guerra fue resuelta en 6 días por Israel con victorias contundentes, especialmente sobre Egipto, Siria y Jordania. A partir de allí, y con Israel en esa guerra tomó los territorios que hoy en día son llamados de Cisjordania, o lo que bíblicamente se conoce como Judea y Samaria, y trató de entablar negociaciones con los árabes para devolver esos territorios. Los árabes se negaron. Hay una famosa conferencia de Jartum en Sudán en el año 67, de los famosos 3 no. No a la existencia de Israel, no a las negociaciones con Israel y no a la paz con Israel, ¿no? Básicamente. Entonces, eso cerró las puertas para negociaciones. Israel administró los territorios, nunca los anexó. Lo mismo que la Franja de Gaza y las alturas del Golán, que son frontera con Siria. Entonces, la población palestina y el ideario nacional palestino surge a partir de la finalización de esa guerra, donde surgen movimientos como, primero, la Organización para la Liberación de Palestina, que se consolida como el liderazgo del pueblo palestino y asume la representación de los palestinos. La OLP era por muchos años un movimiento terrorista que pretendía liberar el territorio de Palestina a través de las armas. La OLP realmente surge en el año 64, antes todavía de que Israel tomara los territorios en la guerra del 67. Pero como identidad palestina, volviendo a la pregunta y para ser concreto, son habitantes o descendientes de población local. Eso no se puede negar y como surgimiento de identidad nacional van tomando forma a partir del año 67 hasta estos días. Muy bien, doña Zaida Castro. Sí, bueno, muchas gracias, don José, excelente. ¿Usted me podría explicar un poquito el conflicto de la Franja de Gaza? ¿Por qué se hace como tan relevante el conflicto con respecto a las otras regiones de los palestinos? Porque es como un territorio muy armado, como muy bélico, no sé, esa es la impresión que me da. Entonces, ¿en qué consiste ese conflicto actualmente? Correcto, le explico. Dentro del pueblo palestino hay varios movimientos enemistados entre sí. Los dos principales movimientos son el que surgió originalmente de la OLP, que es el movimiento Fatah, que era el movimiento mayoritario, que es el que gobierna actualmente en la Cisjordania, o en el territorio histórico de Judea y Samaria. El otro grupo es el Hamas. El Hamas es un movimiento terrorista reconocido por muchos países como tal, que es el que domina actualmente la Franja de Gaza. Tanto la Franja de Gaza como la Cisjordania no están comunicadas físicamente entre sí. Entonces, hace ya muchos años, vamos a hablar de unos casi 30 años, finalmente la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, dirigida en ese momento por Yasser Arafat, entra en negociaciones con el gobierno de Israel, que en ese momento era el primer ministro Isaac Rabin. En el año 93 firman un acuerdo
a instancias del gobierno de Estados Unidos, para llegar a una solución para el problema, para el conflicto israelí-palestino. Ahí lo que se trataba de hacer era formar una entidad política, administrativa, que llevara eventualmente a la creación de un Estado palestino, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En ese momento el liderazgo de Arafat unificaba a todo el pueblo palestino, vamos a llamarlo así. Sin embargo, con el correr de los años, las negociaciones no surtieron efecto. Surgieron movimientos como este de Hamas, que fueron tomando cada vez más fuerza dentro de los palestinos. Finalmente, cuando Arafat muere en el año 2004, surge otro líder, que es el líder actual de Fatah, de la OLP, que es Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, como lo llaman. Y por supuesto los enfrentamientos con Hamas se recrudecen. Hay elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, que es como así se llama el ente oficial creado en base a los acuerdos con Israel. Hay elecciones en el año 2004 y 2006, perdón, y gana el Hamas. Gana el Hamas la composición del parlamento que en ese momento habían formado los palestinos. Sin embargo, cada vez más los enfrentamientos entre el Hamas y Fatah de Mahmoud Abbas se recrudecen. Tan es así que en el año 2005 Israel decide retirarse completamente de la Franja de Gaza. Hasta ese momento Israel tenía una administración político-militar de la Franja de Gaza. Israel en el 2005 se retira completamente. No queda ningún soldado, ningún poblador israelí en la Franja de Gaza. En ese momento empiezan a haber enfrentamientos ya realmente graves, enfrentamientos ya bélicos entre las dos facciones palestinas, el Hamas y Fatah, y en el año 2007 el Hamas toma por asalto la Franja de Gaza y es quien desde ese momento domina ese territorio. Usted me mencionaba, doña Esperanza, de que sí, efectivamente es un territorio dominado a la fuerza por este movimiento terrorista que es Hamas, somete a la población realmente a una población de 1.8 millones de habitantes la verdad, a una tragedia permanente, porque el postulado de Hamas es que ellos no reconocen y nunca reconocerán al Estado de Israel y sus consignas son luchar y lo que llaman resistencia armada contra el Estado de Israel. Por eso es que desde la Franja de Gaza, a partir del 2007, se han lanzado decenas o hasta centenas de miles de misiles y cohetes a Israel con el fin que ellos quieren lograr, que es la destrucción del Estado de Israel y el aniquilamiento. Entonces sí, es un territorio muy bélico y es un territorio enfrentado a la otra facción palestina. Entonces, el gran problema que existe hoy en día entre los palestinos es que no se ponen de acuerdo. Y no solamente que no se ponen de acuerdo, sino que pelean entre sí. Y eso aleja cada vez más la posibilidad de que pueda haber realmente una solución y eventualmente un Estado palestino. Yo sí, una pregunta, digamos, volviendo al tema central, que a veces es poco entendido, es sobre las diferentes percepciones o las diferentes corrientes que existen dentro del sionismo, que el sionismo no es tampoco un movimiento que podemos decir monolítico, que es uno de los tantos elementos que siempre se señalan, ¿verdad? De que, como bien decías, a veces se utiliza de manera peyorativa, pero en realidad es porque no se entiende realmente qué es el sionismo y los alcances que tiene desde diferentes concepciones, que como dije inicialmente, no es ni monolítica ni existe un único tipo de sionismo, por decirlo así. Efectivamente, Brian, gracias por esa pregunta. Bueno, los judíos somos complicados, tampoco es que somos fáciles, ¿no? Como dicen en Israel actualmente, donde hay 3 judíos hay 4 opiniones. Entonces, dentro del sionismo no es la excepción. El sionismo es un movimiento efectivamente que surgió como un movimiento político monolítico, pero a muy corto plazo fue
tomando distintos caminos según distintas ideologías que querían ser aplicadas. Por ejemplo, yo había mencionado de que surge inicialmente como un movimiento liberal, como un movimiento más de izquierdas, que es lo que Teodoro Herzl estaba adherido a ellas, pero surgen corrientes del sionismo, por ejemplo, religioso. Había gente religiosa, gente observante, más conservadora, que pregonaba de que pues había que volver a la tierra de Israel bajo un manto de... Perdón, yo si te silencias. Dentro de un marco pues más religioso y vuelta a los preceptos originales. Habían distintos movimientos, sionismo revisionista, sionismo sintético, habían muchos movimientos o interpretaciones de cómo el pueblo judío debía volver a su tierra. Sin embargo, el común denominador del movimiento sionista, que para ellos sí se creó el movimiento sionista como tal, fue la vuelta del pueblo judío a su tierra ancestral, la autodeterminación del pueblo judío en su tierra nacional, y eso era lo que unificó y unifica al movimiento sionista como tal. Discrepancias, discusiones, enfrentamientos nunca faltan, pero nunca se pierde la esencia y el principio básico por el cual surgió el movimiento sionista. Otra pregunta en base a esto. Yo ahí tengo una lista de preguntas, por eso siempre me aprovecho de los visitantes. Hay una concepción que he escuchado insistentemente de que el sionismo es un movimiento de carácter colonialista e incluso racista. ¿Cómo, digamos, uno podría contestar, digamos, ante este señalamiento que no es para nada, digamos, accidental, sino más bien muy incidental y que se ha visto más reflejado desde los años 70, ¿verdad? Donde se le ha intentado tachar al sionismo como un movimiento contrario a sus propias raíces. Efectivamente, y lamentablemente también. Con el correr de los años, o casi desde el principio, Israel tuvo que tomar posiciones de fuerza, tuvo que prepararse lamentablemente para la guerra y para el enfrentamiento que tenía con sus vecinos árabes. Golda Meir en una de sus frases famosas decía, si los árabes dejan las armas, tendremos paz. Si Israel deja las armas, no existirá más Israel. Eso contiene un hecho muy importante, que es la preparación para la defensa de Israel, un territorio tan pequeño, rodeado no solamente por vecinos inmediatos, sino vecinos mediatos de toda la región de Medio Oriente y norte de África, que durante tantos años estuvieron en guerra, literalmente, en estado de guerra con Israel, y que Israel se vio forzado a preparar a sus fuerzas de defensa y a su ejército a lo que hoy es uno de los mejores ejércitos y más preparados del mundo. Por supuesto, a partir de los años 70 y con el surgimiento del movimiento nacional palestino, que fue tomando fuerza, como dije antes, a partir del año 67 en adelante, surge también un movimiento en donde quieren condenar al Estado de Israel y el liderazgo palestino enfrenta directamente a Israel desde los inicios con actos terroristas y después como con la consolidación de su movimiento político. Pero una de las consecuencias de todo esto es la demonización del Estado de Israel, acusándolo de colonialista, acusándolo de racista y hoy en día acusándolo de Estado apartheid inclusive. Cosas totalmente sin fundamento, pero basadas en un odio. Y ese es el corazón del sentimiento de mucha de la dirigencia árabe y palestina. En este momento, la dirigencia palestina sobre todo. Y hago una diferenciación muy clara entre la dirigencia y el pueblo palestino. Está probado y demostrado que la mayoría del pueblo palestino quiere vivir con dignidad, quieren vivir en paz con sus vecinos, quieren trabajar, quieren desarrollarse como cualquier otro pueblo. La dirigencia palestina, que ha sido también apoyada y mal apoyada financieramente, políticamente, por organismos internacionales variados,
no ha hecho sino ser una dirigencia corrupta y corruptora de su pueblo, generando toda esta mala información, mala propaganda, en donde acusan a Israel y han llegado a acusarla ya de un estado apartheid. Lógicamente que Israel no es un jardín de rosas, pero es la única democracia sólida en el Medio Oriente. El judaísmo y por ende el sionismo no es una religión proselitista, por ende no se le puede llamar racista, no pretende colonizar ni atraer hacia el judaísmo a ningún pueblo que no lo quiera por voluntad propia. Muchos se acercan al judaísmo y se convierten, sí, efectivamente, pero no hay el término como misioneros en el catolicismo, por ejemplo. Eso no existe en el judaísmo. De manera que ha sido la propaganda y el odio ancestral que ha existido dentro del Islam y la dirigencia islámica y sobre todo el Islam radical, que es ahora el que pretende la destrucción y el aniquilamiento del Estado de Israel. Gracias, Josie. Doña Esperanza, que tiene levantada la mano nuevamente. Sí, es que quería preguntar si se sabe cómo Israel llega a tener un ejército tan poderoso. ¿Se sabe de dónde salió ese financiamiento? ¿O cómo se llegaron a ser tan poderosos ellos? A ver, una de las características que hubo bueno, una de las características dentro del pueblo judío y dentro de Israel, sobre todo, con las características del territorio que tienen desde hace años es que es un territorio desértico, sin recursos, en su gran mayoría. Se desecaron pantanos, se cultivó el desierto en muchas zonas. Entonces, Israel no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene otros muchos recursos que los vecinos países árabes sí lo tienen, y sabemos de las potencias petroleras que existen alrededor. Entonces, ¿qué pasó? Y no solamente con el tema del desarrollo del ejército, sino en el desarrollo en muchas ramas que han llevado a hoy a que Israel sea una potencia tecnológica, innovadora y que aporta en muchos campos, desde el campo médico, agrícola, tratamiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es la necesidad y poner a prueba la creatividad. La necesidad del pueblo judío en Israel de no solamente tener que defenderse, sino tener a su vez que desarrollar un territorio, un estado o condiciones físicas para poder establecer finalmente un país, fueron muchas de las razones de las que llevaron a que Israel específicamente en el tema del ejército sea hoy en día una potencia. Buscar el financiamiento, por supuesto. Preguntaban antes si Gran Bretaña había ayudado. No, Gran Bretaña no ayudó en absoluto. Estados Unidos ayudó, lo que se conoce hoy como el mejor aliado de Israel en Estados Unidos surge básicamente a partir de 1973, con la famosa guerra de Yom Kippur. A partir de ahí, Estados Unidos se convierte en un aliado cada vez más importante de Israel. Pero antes de eso, Israel tuvo aliados, por ejemplo, en Francia, tuvo un aliado imprescindible en Checoslovaquia. Hoy es la República Checa y Eslovaquia, pero en las épocas de la Cortina de Hierro era Checoslovaquia. En sus inicios ellos vendieron y apoyaron muchísimo al Estado de Israel para conseguir armas y formarse. Ahora bien, es muy importante mencionar que el ejército en Israel, como concepción bélica, sí, es importante, pero el ejército hoy en día, y desde hace muchísimos años, conforma la columna vertebral de la sociedad de Israel, porque no solamente es el tema de la defensa, ¿verdad?, del territorio contra los enemigos, sino que el ejército es una institución educativa que ha ayudado a amalgamar a la sociedad. Recuerden que el pueblo judío, venido de tantos lugares del mundo, con tanta cultura y tanta diversidad y mentalidades distintas, han tenido que formar un crisol de diásporas en Israel. Y eso no ha sido nada fácil, nada fácil. Pero el ejército
ha sido un elemento unificador. Todos son iguales en el ejército, todos, absolutamente todos. Entonces es una institución que educa, que forma al ser humano en valores y en muchas otras cosas que han permitido que el carácter del israelí y el país como tal y la nación en Israel se haya fortalecido con el correr de los años. Don Enrique Álvarez, que tiene la mano levantada. Sí, gracias. En algún momento, en una charla similar, pero con un señor musulmán, él decía que los musulmanes que están en diáspora por todo el mundo envían dinero a, no sé, a la vez, ¿cómo se llama esto? Bueno, a su estado. Eh, los israelitas también envían dinero a Israel. Así es, efectivamente. Y eso ha sido no solamente desde que fue la independencia en el 48, sino de antes también. Pero sobre todo cuando se forma el Estado de Israel en el 48, un gran soporte económico, financiero, fueron las diásporas, precisamente. Recuerden, les doy el dato, en Israel vivían 600,000 judíos en el año 48. Era realmente una minoría con respecto a la población judía mundial, que, si no me equivoco, Brian, corrígeme con ese dato, después del Holocausto, inclusive, donde se perdieron 6 millones de judíos, podríamos decir de que habían quizás 10, 11 millones de judíos en todo el mundo. Entonces, Israel representaba, por supuesto, una esperanza, representaba muchísimo, y surgen instituciones diversas del mismo Estado de Israel que buscan recaudar fondos entre toda la población judía del mundo, que apoya y ha apoyado de manera realmente increíble. Y les puedo decir que hoy en día, o desde hace algunos años atrás, Israel afortunadamente no necesita ya el apoyo o el soporte económico de las diásporas judías. Inclusive logra un apoyo muy importante de Estados Unidos como su principal aliado, sobre todo en temas de defensa y tecnología. Y hoy en día, más de la mitad de la población judía del mundo ya vive en Israel. Entonces es Israel también la que más bien ahora devuelve, no solamente en apoyo a las comunidades judías, pero a todo el mundo, con los inventos, con la innovación, con la tecnología y con toda una serie de aportes también en casos de emergencia, en desastres naturales, en fin, en infinidad de campos y lugares sobre todo. Israel tiene, por ejemplo, una presencia muy importante en países africanos, donde ha trasladado mucha tecnología y está ayudando a muchas poblaciones que están viendo el aporte, pues, de una manera muy importante para su desarrollo. Muchas gracias, perfecto. Sí. ¿Alguna otra consulta? Les pido disculpas ahí por los ruidos, ves que están haciendo un trabajo aquí en la oficina. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?